a la cortesía, a la misericordia de nuestro Padre que está en los cielos. Vamos a ir a tocar Mateo 26:30. Mateo 26:30. Antes de eso vamos a hacer una pequeña recapitulación con respecto al tema anterior, que fue Mateo 26 del 17 al del 17 al 23. Introducción de la última cena, ¿no? En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, dice, ¿no? En el 17, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿en dónde quieres que preparemos la Pascua, ¿no? ¿De dónde quieres que preparemos la Pascua? Entonces Jesús le dio las instrucciones, ¿no? Sobre un lugar, ¿no? Que iba a decir que el Señor lo necesitaba. Casi parecido a lo del burro, ¿no? Del pollino. Entonces, eh, justo ahí, cuando Jesús pasa la cena y dice, no, uno de los que está aquí me va a traicionar. Y de pronto todos comienzan a decir, ¿no? ¿Seré yo, maestro? ¿Seré yo, maestro? Entonces, de una manera en la cual es extraño porque quién, uf, quién ¿cómo se llama? ¿Quién se autoculparía, ¿no? Antes de tiempo. ¿Quién se autoculparía, ¿no? Eh, sin alguna prueba. ¿Por qué no todos al unísono dijeron Pedro, ¿no? No diré Judas, ¿no? ¿Por qué no sospechaban de Judas? ¿Por qué no, por qué no sospechaban de Judas? ¿Por qué no sospechaban de otros? Sino que cada uno decía, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? Entonces, ahí podemos visualizar, podemos entender que dentro de los discípulos, es decir, muchas veces las palabras de Jesús eran muy complejas, ¿no? Eran muy difíciles de entender, eran muy amplias y los discípulos lo sabían, ¿no? Entonces podemos ahí ver cómo los discípulos todos se autoculpan y de pronto a Judas, ¿no? Le dicen, entonces respondió Judas el que entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Entonces, ¿qué significaba para Judas que Jesús supiera que él iba a traicionarlo, iba a entregarlo, ¿no? Es decir, con más ganas lo hizo, ¿no? Entonces, es decir, ¿qué tan complejo es, qué tan difícil es, qué tan amplio es entender a Jesús, ¿no? ¿Me vas a traicionar? ¿Seré yo, maestro? Sí, tú lo has dicho. Era él el que lo iba a traicionar, pero Judas no se arrepintió, no buscó, es decir, no buscó una salida, fue y lo hizo, ¿no? Dice que cuando comió el bocado, Satanás entró dentro de él, es decir, la confirmación, el entendimiento de lo que Jesús le había dicho, ¿no? ¿No? Si el maestro lo sabe, quiere decir que está de acuerdo, ¿no? Entonces que sepa Jesús lo que tú estés haciendo, no quiere decir que esté de acuerdo. Ahí podemos ver que Jesús sabía que Judas lo iba a entregar, pero eso no quiere decir que estaba Jesús de acuerdo, que Dios estaba de acuerdo. Es importante entender que muchas veces las palabras de Jesús son la espada de doble filo. Pueden cortar para ambos lados, ¿no? Y, y algunos dirán, pero bueno, entonces Jesús tenía la culpa.
de lo que le pasó a Judas, ¿no? ¿Por qué no lo detuvo? ¿Por qué, decir, no se lo dijo claramente? ¿Por qué no le explicó lo que le iba a pasar? ¿No? ¿Por qué no le explicó el plan claramente? Que es decir, que él iba a ser el traidor, pero el que lo iba a entregar, pero no. Y por esa razón, Judas se quitó la vida, ¿no? Porque sangre inocente he entregado, dijo. Sangre inocente he entregado. Entonces, ese lenguaje de Jesús, esas frases de Jesús muchas veces a las personas le hacen pensar, razonar, creer que Jesús está de acuerdo con lo que están haciendo, que Jesús está, eh, que Jesús aprueba la conducta o el carácter de las personas, ¿no? Entonces tenemos que poder entender, comprender que las escrituras muchas veces, o las palabras de Jesús, muchas veces son ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a entrar al contexto. En el Edén había un árbol de la vida y un árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Pero eh, supongamos, el día que de él comiere del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriría. Quiere decir que ese árbol también es el árbol de la vida eterna, ¿no? Es el árbol de la vida porque si no lo come, vive para siempre. Entonces, para Adán y Eva, el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Se puede entender que también podría haber sido el árbol de la vida, que era el mismo árbol, ¿no? Porque es poco usual que se encuentren en el mismo lugar, ¿no? Que se encuentren el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida en el centro del jardín. Los dos se encuentran en el centro del jardín. Entonces, cabe la posibilidad, ¿no? O capaz da a entender de que es el mismo árbol, ¿no? Entonces, cuando nos da esa dicotomía de mensaje, podemos, capaz de alguna otra manera, entender lo que le dijo Jesús a Judas, ¿no? Lo que le dijo Jesús a Judas, ¿no? Que el momento en que él decidió por su propia cuenta, el momento que él eh, tuvo el libre albedrío, ¿no? La propia, el albedrío de decidir, ¿no? ¿Qué hacer? El albedrío de decidir qué hacer. Entonces ese día el hombre murió, ¿no? El hombre se separó de Dios. El hombre tomó su propio camino, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es poder entender a Jesús a lo tonto? Vamos a decirlo así. No tomarlo por ya entendido, ¿no? Uno lee un pasaje de la Biblia, lee eso, y ya lo toma por entendido. Ya lo toma que uno ya sabe cuál es la interpretación con respecto a, ¿no? Ya sabe cuál es la interpretación y eso nos hace creer, suponer, pensar, razonar que eso es lo correcto. Judas consideraba que cuando Jesús le dijo lo que tengas que hacer, hazlo, él consideraba que Jesús estaba de acuerdo con él. Nunca le preguntó, no le digo, Señor, pero si te voy a entregar, pero Señor, si te voy a traicionar,
¿no? Pero Señor, voy a recibir 30 piezas de plata, ¿no? Por entregarte. Le escondió toda esa información, ¿no? Le escondió toda esa información y él simplemente el hecho de que Dios lo haya sabido todo, es que lo sabe todo, él dijo, no, si él lo sabe todo, él eh, a los fariseos, a los saduceos, los dejó humillados porque él sabía lo que pensaban, ya antes que salga la palabra de su boca, la intención con la cual ellos venían. Entonces, habrá dicho en su interior, bueno, si Jesús sabe lo que voy a hacer y me lo dice acá en la cena, quiere decir que está de acuerdo. Lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios, es la voluntad del Padre. Y él se fue confiado, contento, alegre. ¿A qué? A traer a la tropa, a los soldados, ¿no? Para entregar a Jesús. Entonces, esa, esa manera de razonar, esa manera de interpretar y no ir y no ir al secreto con Dios, ¿no? No llevar todo pensamiento, toda duda, toda, eh, toda manera de pensar razonable, llevarla a los pies de Cristo. Entonces, eso lamentablemente terminó ¿por qué? Por un Judas regresando donde los sumos sacerdotes y diciendo sangre inocente entregado, ¿no? Entonces, tenemos que tener eh, la misma mesura con respecto a nuestros pensamientos, a nuestras ideas, a nuestros razonamientos. Que Dios lo sepa todo no quiere decir que no lo llevemos a los pies de Cristo y Él que lo afirme, pero a lo tonto y a lo torpe, ¿no? Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Entonces, es preferible quedar como tonto delante de Dios que delante de los hombres. Entonces tenemos que tener ese cuidado, ese tino, esa manera de pensar, de razonar, ¿no? Para no caer en la misma error que cometió Judas. Ahora vamos a Mateo 26:30. Y cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos, ¿no? Entonces Jesús con sus discípulos cantaron el himno. El himno es como nosotros, ¿no? Tenemos un himno, somos libres, seamos. Entonces, el himno es una canción, pero es una canción que rememora el acto o la ceremonia que estamos nosotros celebrando, ¿no? Entonces, ellos cantan el himno, Jesús cantando, imagínense. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Imagínense, ¿no? Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Hay otra versión, hay otra, hay otra, eh, hay otra paralela, ¿no? Los libros en Marcos, en Lucas y en Juan también hay esta parte de esa historia, donde dice que los demás también arengaban, ¿no? Pedro le dijo, aunque sea, y Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces imagínense, ¿no? Todos los discípulos comenzaron también a decir lo mismo que Pedro, ¿no?
Entonces, antes de eso se preguntaban, ¿seré yo, Señor, el que te va a traicionar? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y de pronto Pedro se levanta con eso que lo caracteriza, ¿no? Esa vehemencia que lo caracteriza a Pedro, y declara, proclama que va a estar, ¿no? Con Jesús, que lo hacía ante la muerte, y eso se cumplió. Por supuesto que sí, se cumplió. Pedro sacó la espada, fue el primero en cortar una oreja, ¿no? Y esa es la otra parte del entender, de querer comprender el Evangelio de Cristo, de querer comprender a Cristo, ¿no? Pedro tenía toda la motivación de morir, tenía todo el valor de morir, pero lo que pasa es que su amor se sustentaba bajo su razonamiento. Su amor, la base de ese amor que él tenía era su razonamiento, era su qué, su manera, la manera de pensar, de razonar. Entonces, no es que como la otra vez, ¿no? Esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto de acá, que lo que él dijo, es decir, no fue revelado por carne ni por sangre, sino no, fue revelado por su carne y por su sangre. Nació, es decir, fue sustentado, es la base y el sustento que son sus razonamientos, sus pensamientos. Muy distinto a lo que lo otro dijo, ¿no? Cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, muy distinto a eso es lo que sucede acá, ¿no? ¿Por qué? Porque está pensado de su naturaleza humana. Ese amor es un amor razonal, razonado, ¿no? A ver, listo. Entonces ese amor razonado, cuando llega el momento, él corta una oreja, ¡ping! Y ya decía, voy por el siguiente, ¿no? Porque había más soldados. Pero de pronto él voltea y ve a Jesús que dice detente, alto, ¿no? Y que comienza a sanar al enemigo, el cual lo viene a arrestar a Jesús. Entonces, ¿quién no se va a turbar con eso? ¿Quién no se va a confundir? Imagínate a Pedro, cortando a uno, matando a otro, sacando un brazo, atravesando con la espada a otro, y de pronto se da la media vuelta y todos están nuevamente sanos. ¿De qué lado está Jesús? ¿De parte de quién está? Jesús ya acordó, ya hizo un acuerdo con la mafia, con los fariseos, con los saduceos, ya se entregó a ellos, ya, es decir, ya quedaron en un buen acuerdo y va a haber un acuerdo entre dos poderes fácticos, ¿no? Entonces, Pedro totalmente confundido, porque su amor era un amor razonal, de razonamiento, totalmente confundido, agarra y huye con los otros discípulos, ¿no? No entendiendo qué es lo que pasaba. Si Jesús se había pasado al otro bando, o, ¿no? O, ¿qué pasó acá? Yo no voy a poder continuar. Quiero dar mi vida, quiero entregar mi vida, pero esto es más difícil. ¿Quién entrega su vida estando aquel que está entregando por la vida de él, estando a favor de lo que estás tú agrediendo, ¿no? Supuestamente, ¿no? Supuestamente lo estás defendiendo de esos agresores, ¿no? Pero esa persona que tú estás defendiendo los está sanando, los está curando, los está nuevamente volviendo a la normalidad. Entonces tenemos que ver esa escena y por eso Pedro se turbó totalmente. Por eso dejó de pelear, ¿no? Dejó de hacer eso. El que a hierro mata, a hierro muere.
Entonces Pedro dejó de hacer eso. Ahora, cuando sucede eso, ¿no? Jesús, no, Jesús. Por eso es que le dice, ¿no? De cierto te digo, porque Jesús había visto el futuro. Jesús vio el futuro y le adelantó le hizo en ese momento un spoiler a Pedro de lo que iba a pasar. Él no le creyó. Él no le creyó a Jesús, al autor de la vida. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera creído? ¿Mm? ¿Hubiera cambiado la historia? Se tenía que cumplir lo que estaba escrito. Entonces, agradecemos al Espíritu Santo porque Él nos guía por sendas de justicia por amor a su nombre, ¿no? Y hasta una próxima oportunidad en Amasando la Palabra. Los videos de Amasando la Palabra los pueden encontrar en mis redes sociales, en Facebook y YouTube como Javier Ricardo Fineflor Martínez. Hasta una próxima oportunidad en Amasando la Palabra. Hasta pronto.